tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy del tango rioplatense, los orígenes e influencias afro. La primera parte de la conversación la voy a hacer yo. Soy Omer Freixa, historiador africanista, trabajador de planta permanente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Cascos Históricos del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Después va a seguir mi compañera Silvia Brunelli hablando sobre el patrimonio cultural inmaterial que representa el tango. Sobre el tango se dice mucho, se ha escrito mucho, no de la mejor forma tal vez, más con dudas que con certezas, muchas hipótesis, conjeturas, a veces vacías de contenido. Sin embargo, sobre la cuestión de cómo apareció el tango actual rioplatense, podemos pensar que es un proceso histórico que se enmarca alrededor del transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, y en la cual el origen de la relación con el africano está implícito y fuertemente presente. ¿Cómo? A través de la participación de compositores, ejecutores, bailarines, bailarinas, etcétera, en los primeros ámbitos de lo que es el tango formativo, allá por 1860, 1850, las fuentes difieren. Y cómo se llega al tango criollo, el tango rioplatense, que es el producto hoy conocido como distintivo de la región rioplatense, es el tema que compete esta primera parte, la presentación. Se hablan de distintas hipótesis, de diferentes tesis, la tesis evolucionista, en un proceso que, con géneros preexistentes, pasando un progreso entre el candombe, pasándola por la milonga, se llegaría al tango criollo tal cual se conoce hoy. Y después también aparece la tesis mágica, que es algo así como decir que las especies en estado puro, como si fuera una receta de cocina, dan por añadidura un producto híbrido que sería el tango, con la conjunción de la habanera cubana, el tango andaluz y la milonga, alrededor de las décadas de 1850 y 1880. Por otro lado, aparece en una época decadente del tango, que es la década del 30, del siglo pasado, la tesis de los primos Pates, que son los primeros que hacen una historia integral del tango, en la cual plantean que el tango es, siguiendo la conjunción, la combinación de la melodía de la habanera, la coreografía de la milonga y el ritmo candombero. Pero se critica, obviamente, esa hipótesis, esa teoría, por que ninguna música está presente en forma pura. Y finalmente hay que entender, como decía al principio, el tango como un producto cultural único, que es el tango criollo, que madura alrededor, se concreta alrededor de las últimas 2 décadas del siglo XIX, pero sí para 1860 existe cierto consenso de que se da una conjunción para generar una nueva danza, al cual la llamaban cosas de negros. Por otro lado, otra discusión sobre la cual también se ha vertido mucha tinta, muchas hipótesis, etcétera, que no hacen a la idea de cómo se generó el tango criollo, rioplatense como género. Sin embargo, es una discusión también interesante, que es la etimología de la palabra tango, en la cual el autor dice que si se revisa todo el mundo, no hay casi lugar que quede sin alguna hipótesis, algún aporte al origen. Por ejemplo, la palabra tango aparece hasta en Japón, o aparece en países de América Central con significados diversos, una palabra muy polisémica. Primero hay que, así grandes rasgos, porque es una discusión eterna, plantear que la palabra tango aparece en relación a la trata esclavista, con la idea de los tangos como lugares de asentamiento de mano de obra esclavizada en África tras la captura, y los lugares de desembarco, y también las propias reuniones de personas esclavizadas en el Nuevo Mundo para diversión, desarrollar las raíces, etcétera, hacen a la idea de el tango ligado a la trata esclavista. Por otro lado, aparece la tesis onomatopéyica, que hace alusión, muy criticada también, por la idea de que la palabra tango aparece en relación al toquido del tambor, muy ligada al candombe, el cual sería formativo el tango, es indudable, el tema es cómo. Y por otro lado, también, bueno, ven ahí una llamada, digamos, el tango aparece presente en los orígenes formativos con las influencias del candombe, por eso la ligazón de la idea del tango como el parche que recubre el tambor y el toquido, toca tango, en resumen. Por otro lado, también, como decía, los tangos como
tangos de negros, los tambores y los bailes. Hay una escena ilustrada por el pintor uruguayo Pedro Figari, ilustre retratista de la vida afro en el Río de la Plata. Por otro lado, aparece la tesis del africanismo, que haría alusión a el panteón yorubá, religión importante de la matriz étnica yorubá, presente en algunos países de África Occidental, sobre todo en lo que es el suroeste nigeriano, y viene a plantear una raíz cosmológica, mítica, en el sentido de que la raíz del tango deriva del dios de la ira, la cólera, las tempestades, las tormentas, y también como el dios, el patrón de los instrumentos membranófonos. Estas son las varias discusiones. Sin embargo, las discusiones no alumbran la idea de lo que fue el tango, pero no obstante es una discusión que también sirve para despejar significados y darle más trascendencia a la impronta afro, de todas formas, dentro del mundo del tango. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, si bien la presencia afro es muy importante al comienzo, la participación desde la composición, desde la ejecución del baile, etc., también el tango se ha visto afectado por un proceso de blanqueo, como sucedió con la historia del país. Se habla de un racismo estructural que afectó no solo a la región, al país, sino al continente, al mundo, y se habló más del mito de la pureza racial, del crisol de razas, donde lo no moderno, lo contradictorio a lo que era la idea de blanco, europeo, etcétera, debía ser erradicado de la lectura. Por lo tanto, se insistió en la idea de que los negros, la población afro, había desaparecido y que era una reminiscencia, una rémora de la época colonial, más que nada. Esta idea de que si hay negros en Argentina, no son argentinos, son procedentes del extranjero, lo cual no es cierto porque hay poblaciones afro que han madurado aquí, en Argentina, desde los tiempos de la primera colonia. Entonces, se planteó el mito de una Argentina blanca, que en realidad no hay que hablar de una desaparición, hay que hablar de una invisibilidad, de una historia que blanqueó el registro, y también esa lectura afectó al tango. El afroargentino se lo ha caracterizado como el primer desaparecido, sustentando el mito de la desaparición total del colectivo. Por otro lado, esta tesis queda patente en los planteos de Sarmiento, entre otros intelectuales, que celebraban la desaparición de estos grupos indeseables para la construcción de una Argentina blanca, europea, moderna, etc. Quedan pocos jóvenes de color, los cuales ocupan el servicio como cocheros de tono, como porteros de oficinas públicas y otros empleos lucrativos. Pero como raza, como elemento social, no sos ya sino un accidente pasajero, habiendo desaparecido del todo en las provincias, la ciudad. Esta es una cita icónica, y no es la única que celebra esta idea de una Argentina blanca, europea, descendida de los barcos, lo cual también el tango sirve para contrarrestar desde su esencia afro. Aquí el tango, al principio se bailó suelto, no en pareja, tal vez emulando más los movimientos del candombe, de la fase formativa, ya por 1860, 1900 aproximadamente, y por otro lado, también el tango se bailó entre hombres, como ven ahí en la imagen. También es interesante remarcar que el tango fue primigenio en la formación de la identidad nacional, lo cual se trató de el aporte inmigratorio que también blanqueó la historia, que se la utilizó como excusa para, entre otros motivos, otras causas, para hacer desaparecer al negro de la historia oficial. Entonces, el surgimiento de las academias del 900 fue reciclando el ambiente más marginal, prostibulario, de los lupanares, los piringundines, etc., hacia el 900. Después, rápidamente, el tango vivió un proceso de exportación a Europa que lo transformó, y después de ese proceso fue exportado triunfalmente y vuelto a Río de la Plata con aires de grandeza. Por otro lado, también, esta autora, Florencia Garramuño, explica que el tango fue licuado, perdiéndose los elementos en la narrativa de su primer primitivismo, por decirlo así. También se lo ha llamado tango primitivo en su formación. Entonces, Garramuño lo que plantea es que la consagración de una forma popular del pasado, primitiva y salvaje, como símbolo nacional, iba sin duda a representar un grave problema para el discurso de la modernización. O sea, modernidad y tradición siempre chocaron. El tango entró dentro de esa consonancia, dentro de ese problema de cómo acreditarlo como un
paradigmático del país. Y habría habido un tango y un samba, porque habla de Brasil también, exóticos, con fuertes características africanas y populares, que a través de la historia se habrían ido sofisticando mediante su mestizaje con otras formas musicales, y por la intervención de compositores de clase media de la élite. Es cierto que buena parte de los compositores, ejecutores afrodescendientes, debieron ajustar el canon a la producción, por decirlo así, blanca. Y ahí el tango comenzó un proceso paulatino de blanqueo. Y también el tango en sus letras es testigo del racismo fuerte impregnado en la sociedad argentina. Por ejemplo, este estereotipo de el negro como un personaje infantil, alegre, sumiso, se lo muestra esclavizado a las mujeres y a los hombres en los 25 de mayo en los actos como felices, y estaban bajo una relación oprobiosa que es la esclavitud siempre. Este tema es el negro alegre de Villoldo, yo soy el negro que alegre cantando la vida suele pasar, jamás siente pena, porque con la risa la sabe ahuyentar. Cuando el otro negro, con cara muy triste, que risa me da, ridiculizando a los negros tristes, como si el negro fuera el axioma, siempre debe estar feliz y sonriente. Es también parte del prejuicio del racismo estructural moderno. Y finalmente, lo último, de letras, las Azabache, temazo de la década del 40, Candombe, Candombe Negro, Nostalgia de Buenos Aires, por las calles, San Telmo, viene moviendo la calle. Esta idea de la rémora que dejaron los negros, algo agradable pero nostálgico que se perdió, en consonancia con el mito de desaparición, que en realidad es invisibilidad. Llevado al cine el tema en la película Las aguas bajan turbias, en la década de 50, por el genial Hugo del Carril, que ahí se lo ve danzando con un tropel de afrodescendientes, afroargentinos, dignados en ese caso, en la película que él mismo protagonizó y dirigió. Lo mismo Eduardo Castillo, otro personaje fundamental para entender la década del 40 y 50, que jocosamente se rodeaba de candomberos como provocación, señalando la matriz negra, afro, del tango. Y finalmente, unos protagonistas breves, Horacio Salgán, 100 años, fallecido hace apenas 4 años, el compositor, que también brilló en Europa, cenó el rolón, la payada, bien ligada también a los géneros en combinación con el tango, más típica bucólica, Gabino Seixas, el principal payador, en honor al payador al día de él, hoy, etc. El Jimmy Club, lugar donde se juntó la colectividad afro en la ciudad de Buenos Aires durante 5 décadas, cerrada en 1976, donde era un lugar de sociabilidad, recreación, esparcimiento, de unión de las raíces, etc. Y lo último, el pianista Rosendo Mendizábal compuso el Entrerriano, el primer tango publicado, y que cambió su nombre para ocultar los orígenes turbios, por decirlo así, de donde procedía este ambiente, pero no él. Joaquín Mora, pianista, compositor, director también, y finalmente el mítico Carlos Gardel, con su orquesta tuvo la presencia de 2 compositores y sus guitarristas afrodescendientes, José Ricardo y Guillermo Barbieri, como uno de los tantos aportes que hay, me veo obligado a recortar, en este mundo tan complejo y fascinante que es el tango. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Silvia Brunelli, soy también investigadora de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, y vamos a pegar ahora con un pequeño salto en el tiempo y vamos a referirnos al tango en el año 2009, que fue el momento en el que se inscribió en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, llamado PCI para abreviar, ¿no? UNESCO es un organismo internacional que promueve la educación, la cultura en distintos países, la creación de la figura de patrimonio cultural inmaterial corresponde al año 2003 a través de una convención. UNESCO es un organismo que a través de distintas convenciones crea formas, digamos, que son como formatos que, donde los estados partes se comprometen para llevar a cabo determinadas acciones. Entonces, voy a referirme primero a estos 2 reflejos de pantalla, estas 2 imágenes que vemos acá,
es una de UNESCO, en el portal donde están todas las expresiones en el mundo declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial, y después un organismo que se llama Crespial, que depende de UNESCO, pero que es regional en América Latina, ¿no? Que gestiona, promueve y está en contacto con los países de América Latina para gestionar las expresiones declaradas PCI. En el año 2009, al inscribirse el tango en la lista representativa, voy a referirme un poco a un proceso que tiene que ver a ver cómo se llega a esa instancia, ¿sí? O sea, cómo es que se llegó a ese momento, cuál fue el proceso. Tenemos como distintos niveles de análisis. Hay un nivel de análisis que es el absolutamente formal y que tiene que ver con procesos que van desde formularios, intercambios entre las naciones, etcétera, para que se postule un elemento y sea inscrito. Lo muy importante también es que es el tango rioplatense. Esta declaratoria se hace en forma conjunta con Uruguay. Son los dos países, a través de también sus ciudades, de Montevideo y de la ciudad de Buenos Aires, los que llevan adelante el proceso. Entonces, en términos formales, esto implicó documentar, visibilizar y gestionar la participación de quienes producen la expresión cultural. Y significa que sus protagonistas se tienen que esforzar por precisar lo más posible qué es el tango. Esto se realizó a través de entrevistas con músicas, músicos, poetas, bailarines, bailarinas, milongueres y la comunidad del tango, ¿no? De alguna manera, una de las cuestiones que pide UNESCO es como hacer un inventario. De hecho, se inventariaron, si se quieren, las milongas, ¿no? Y se editó un libro sobre unas 6 milongas que se tomaron a modo de ejemplo, no de todas las que había en ese momento, por supuesto. Pero en este inventario además se dan cuenta de ciertos códigos, por ejemplo, que son partes de esa práctica. El proceso se vuelca en forma escrita a un formulario que trae una cantidad de información, por ejemplo, cuáles son los países que postulan, Uruguay y Argentina, el nombre de la expresión, que es tango, también tiene otros nombres como música popular urbana o música típica del Río de la Plata, y también la región, que es justamente rioplatense, y las instituciones involucradas en la declaratoria, porque, como verán acá, las finalidades principales de esta convención es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, garantizar el respeto por el PCI de las comunidades, grupos e individuos interesados, sensibilizar a nivel local, nacional, etc. Me voy a enfocar sobre todo en los verbos, fomentar la cooperación, la asistencia internacional. Todas estas que son acciones justamente, son las acciones que promueve esta convención para proteger un tipo de patrimonio que hay que pensar un poco también en el momento en el que esta convención se instituye, ¿no? Estamos saliendo de la década del 90, que significó el fin de una etapa neoliberal muy fuerte a nivel mundial, que también trajo muchas guerras y disputas internacionales, pero en territorios como Europa Oriental, África, por supuesto, territorios vinculados a la colonialidad. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que las poblaciones que vivían de su producción, de sus artesanías, con un modo de producción absolutamente artesanal, fueron arrasadas, digamos, por la violencia. Una de las formas, y esta en realidad es mi interpretación, pero es el contexto histórico y político en el que surge, una de las formas que UNESCO, digamos, trata de implementar para la protección es la protección del patrimonio cultural inmaterial, que justamente lo que tiene de diferente con respecto del patrimonio material es que no solamente no es tangible, sino que lo que importa es la gente, son las comunidades.
Podemos pasar a la otra diapositiva. Cuando hablamos del tango como PCI, el tango abarca representaciones, conocimientos, técnicas, espacios culturales, tradiciones, expresiones orales, como el lunfardo, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos. El PCI tiene, digamos, un soporte material, o sea, por ejemplo, el tango se escribe en partituras, o sea, podemos inventariar la música a través de las partituras, a través de los registros de audio, pero la clave es que, digamos, estas son saberes y son artes que se transmiten. A diferencia de un edificio, de un objeto que puede ser recogido, descubierto en un espacio arqueológico, en un lugar histórico, y que al ser algo material, digamos, se mantiene, se restaura, es fuente de investigación, que todo el tiempo se está como reinterpretando, pero lógicamente es un objeto. El patrimonio inmaterial tiene la particularidad que son quienes hacen esas expresiones culturales, los protagonistas de ese patrimonio. Entonces, es la comunidad, son los grupos que preservan y que se sienten involucrados, como dice acá, lo más importante son las comunidades, grupos e individuos que se sienten comprometidos, que recrean, se reconocen parte de este patrimonio, recrean y transmiten el tango de generación en generación, infundiendo un sentimiento de identidad y de continuidad. Entonces, para entender patrimonio cultural inmaterial, digamos, esa es la clave, básicamente. Estamos pensando y hablando de personas y de un patrimonio vivo. Y es muchísimo más complejo porque no se trata de mantener algo material ni de restaurarlo, sino que tiene otros niveles de intercambio, de diálogo y de reflexión. Y sobre todo es la comunidad la que instituye, digamos, y la que le da legitimidad a ese patrimonio. Los investigadores, las investigadoras, los expertos, el Estado, en todo caso acompaña un proceso en el cual son quienes crean justamente los que a través de diálogos, de reflexiones colectivas, pueden definir, o como les dije al principio, acercarse lo más posible a decir de qué se trata, en este caso el tango. Les quiero leer una breve descripción antes de entrar acá a esta diapositiva que dice en la declaratoria: el tango es un ejemplo de un proceso de sedimentación cultural y constituye por sí mismo, a lo largo de sus diferentes etapas, un ejemplo excepcional de transformación social a través del tiempo. Como todo fenómeno cultural de larga duración en sociedades complejas, se ha enriquecido con una amplia variedad de contribuciones. De ahí la necesidad de subrayar el sentido de identidad que propone, respetando la diversidad cultural en su núcleo, que de hecho pertenece a su origen. Como bien decía Homer, y todo lo que desarrolló en relación al origen afro, ¿no?, del tango, y a la valoración que hace además esta convención sobre el intercambio, la cooperación y el respeto entre diferentes culturas. Como les decía, que pertenece a su origen y es fundamental en la búsqueda de su esencia y raíces. Entonces, como bien les comentaba, acá el protagonista, digamos, es la comunidad como sujeto histórico, ¿no? Acá lo que vemos es un reflejo de la página de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Un reflejo de pantalla que hay una parte que es como biográfica y el párrafo que está resaltado con algunos puntitos celestes. Ocuparon espacios, autogestionaron y produjeron. Multiplicaron la música, las prácticas, la poesía, los festivales y las milongas.
algunos investigadores se están preguntando, digamos, si acaso, y estamos hablando de la actualidad, esta no es una época dorada del tango, ¿no? Como señala Germán Marcos, sobre todo por la capacidad arrolladora que manifiesta en todas sus dimensiones. Los puntos celestes que se ven ahí son algunas de las ciudades y lugares del mundo en las que Fernández, la orquesta típica, ha tocado. Europa, Oceanía, América, Nueva York, Reykjavik, Montevideo, Oslo, Noruega, tocó en festivales de rock, en Lollapalooza. Desde el 2001, digamos, a hoy, prácticamente 20 años, esto que les señalaba recién, o sea, hubo una generación joven que todavía sigue siendo joven, pero que ya está formando nuevas generaciones. Un florecimiento del tango como expresión artística y cultural, esto que hablábamos antes, ¿no? De la recreación y de la continuidad, absolutamente fuerte, poderoso, potente. Sobre este tango que todo el tiempo va y vuelve de Europa, de otros lugares del mundo, Ramón Bielinski dice: las percepciones del tango que ocurren en distintos lugares del mundo no solo son producidas por el tango, sino que a su vez se producen en un interminable proceso de diferencias o de remisiones, o de esto de ir y volver. Esta posición tiene la ventaja de hospedar ambos, el tango porteño y el diaspórico, el tango que viaja, el de la diáspora, en la categoría que él llama nomadismo. El principio fundamental de esta perspectiva abierta sobre el tango es que el contexto cultural no es aquello donde nuestra experiencia termina, sino la frontera a partir de la cual comienzan nuevas presencias, retomando a Heidegger, dice el autor. Y también abrevando en el pensamiento de Leopoldo Marechal en cuanto a que el tango trasciende sus fronteras y se abre a experiencias temporales y espaciales sin fronteras, el autor dice: el tango nómade es una posibilidad infinita. Entonces, luego de tantos años de desarrollo, proceso, transformación, creación y producción, a nivel artístico y estético, eso tiene un correlato en una dimensión material y social, ¿sí? Que es inherente al tango. No podemos separar una de la otra, ¿no? O sea, porque si separamos y solamente nos quedamos con esta mirada del tango nómade, es una mirada muy romántica de la cuestión, una visión muy romántica de la cuestión que no da cuenta de los conflictos reales y materiales que atraviesa, digamos, el tango en su existencia. Entonces, a lo largo de este tiempo, así como en el 2009 las organizaciones que participaron de la sociedad civil en la declaratoria, no sé, podrían llegar a haber sido en un total 5 o 6, están entre ellas ADAIC, la Asociación de Intérpretes, la Asociación de Organizadores de Milongas y demás. Hoy las organizaciones que están activas y que participan son más de 40, solamente del tango. Justamente, teniendo en cuenta entonces estas reflexiones, la comunidad hoy ya reversionó los clásicos, ya fusionó géneros musicales, sigue generando, produciendo y se organiza colectiva y políticamente. Entonces, en este punto hay una realidad concreta que el tango narra y reclama. Hay un tango actual con nuevas letras, nuevas músicas, nuevas propuestas que cuentan nuevas realidades sociales también. Y ponen en jaque un poco la visión tradicional. O más que ponerla en jaque, es lo que ocurre con el patrimonio inmaterial, que todo el tiempo tiene una tensión permanente entre lo tradicional y esa continuidad, esa renovación, esa recreación, que todo el tiempo está rompiendo con cosas,
que son a veces esencialistas, o que a veces, si el tango no tiene esto, no es tango, todas esas discusiones que se dan. Por eso la parte problemática, si se quiere, del patrimonio inmaterial es esta, ¿no? Es esta tensión. La comunidad interpela a los poderes del Estado que deben garantizarla. Hay una tensión entre estas formas que a veces se consolidan primero, pero después se cristalizan y no permiten que esas transformaciones fluyan de alguna manera. O se hacen estereotipos. En el tango también pasa mucho eso. Y acá quizás hay algo que quiero hacer mención y que tiene que ver con la viabilidad. El tango a nivel internacional, digamos, se conoce con los grandes compositores, los grandes cantores, sobre todo en el ámbito de la música, ¿no? Por ejemplo, también son muy conocidos grandes bailarines, pero como género musical, digamos, son íconos los compositores que por supuesto son históricos y que fundaron el género. Lo que ocurre es que, claro, desde principios, desde el 1900, desde fines del 1800, 1880, hasta ahora, han pasado no solamente muchas generaciones, han pasado épocas de oro, y otra vez el tango vuelve a resurgir de una manera tal que necesita el espacio. Entonces está esta tensión entre este espacio del tango actual que está reclamando y las estructuras consolidadas que no están dando lugar a eso. Entre esas grandes transformaciones está el feminismo, o como dice Verónica Gago, la necesidad de revolucionarlo todo. Aquí nos encontramos con una profunda interpelación y transformación por varios motivos, por violencias, por falta de paridad en las oportunidades laborales, en las prácticas naturalizadas históricamente. Inclusive, y esto realmente es muy fuerte cuando uno le escucha hoy, letras que legitiman las prácticas violentas, ¿no? Entonces las agrupaciones que han surgido, como el MFT, Tango Hembra, Vivas, bueno, las prácticas de tango queer, o sea, hacia el interior del género, digamos, hay que ver cómo esto va decantando y se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Cuál es el proceso y la dinámica que va cobrando, justamente porque es patrimonio vivo. Pero claramente, digamos, el lugar ahora de la mujer y de las disidencias dentro del tango está abriendo nuevos espacios. Y para esto también, y es importante señalarlo, la creación de los protocolos que se están implementando en las milongas, perdón, que se están implementando en las milongas, son muy importantes. Sin ir más lejos, el año pasado también hubo, inclusive en el festival, una situación en la cual hubo que tomar una postura y un llamado de atención muy claro. Entonces, esta es otra de las grandes cuestiones que está surgiendo desde el propio tango, desde el propio género. Finalmente, en esta diapositiva lo que vemos son algunas de las definiciones y de los marcos regulatorios de la Convención 2003. Y lo que está señalado y sobre todo subrayado, dice que el patrimonio inmaterial debe ser identificado, definido con la participación de las comunidades, grupos y organizaciones no gubernamentales pertinentes. Sobre esta base, los Estados parte han de tratar de conseguir la más amplia participación de grupos y cuando proceda de individuos que creen, mantengan y transmitan ese patrimonio y asociarlos activamente a su gestión. En este contexto, además, en donde estamos atravesando la pandemia, en este contexto global de aislamiento, la cultura del abrazo, bueno, está en una situación delicada.